Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde tú estés viendo este transmisión, este en vivo de Atardeceres con Jesús. Les bendecimos desde tu pueblito para el mundo, declarando libertad de parte del Padre, libertad de parte del Hijo, libertad de parte del Espíritu Santo de Dios. Dándole gracias a Dios por un día más de bendición, por un día más de ver su mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestros entornos, sobre lo que somos y representamos para Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Y dándole así gracias al Padre Celestial por el entorno, por nuestra salud, por nuestra vida, porque para eso hemos estado orando, ¿no? Para declararle al Padre Celestial grande que ha sido con nosotros, para transformar nuestras vidas y ser de bendición para otros. Amén. Aquí ya compartiendo en los grupos y declarando libertad de parte del Padre, libertad de parte del Hijo y libertad de parte del Espíritu Santo de Dios. Y dándole a Él la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque a Él es el merecedor de todo lo que somos y representamos. Somos un baluarte para Él, porque dio a su Hijo. Ya lo leímos en el libro de Juan, que entregó a su Hijo por nosotros. Y lo vamos a seguir escudriñando y leyendo. Empezamos el estudio en el libro de Mateo, para que sea con la guianza del Espíritu Santo de Dios, a través de esa lectura de la palabra. ¿Bien? Entonces, voy a poner el himno de Atardeceres con Jesús y luego vamos a despactar el día, a orar por el pilar y ya empezamos a hacer la lectura. Amén. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando el sol comienza a bajar, un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. el cielo nuevamente comienza a hablar y la voz del Padre no se hace esperar. Cubrimos la tarde con oración, bajo el abrigo del gran yo soy. Jesús nos guía, su espíritu avanza y el Padre activa nuestra esperanza. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino. No vivimos más bajo calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Su diseño es claro y nos quiere mostrar que desalineados a Él nada prosperará. En Atardeceres con Jesús hay revelación, se enseña el diseño del Padre, su resplandor. Caen los velos que traen desconexión, y el alma se alinea con su dirección. Eternos se hacen canción, la luz del cielo toca el corazón, y mientras su voz comienza a hablar, la verdad del reino nos vuelve a abrazar. Nos vuelve a abrazar. Atardeceres con Jesús. Atardeceres con Jesús,
más bajo calendario humano, sino por la voz del Eterno soberano. Amén, amén, aleluya. La gloria y la honra sean para nuestro Padre Celestial, porque estamos alineados debajo del diseño del Padre Celestial, bajo su diseño, bajo la bendición del Padre Todopoderoso, declarando, Padre, que tenemos puertas sobrenaturales abiertas para ver tu bendición, para ver la gloria tuya, Señor. Vaya mentirosos. Porque tú, Señor, te mueves en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, atando todo espíritu contrario, atando a Dios la venganza, el ataque contra ataque, atando esos perros de Poseidón, Orión, Cancerbero, letargo, no nos encuentran, no nos huelen, no nos ven. En el poderoso nombre de Cristo Jesús estamos guardados para ver tu gloria, tu palabra, tu bendición, activando esas cúpulas de oro revestidas con diamante y carbunclo, 7x7x7x7, manto de invisibilidad a todo ataque del enemigo y manto de visibilidad a las bendiciones que tú tienes delegadas para nuestras vidas, y lo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por despactar el día que empieza a las 6 de la tarde ya, sábado. Amén. Entonces, el sábado fue consagrado a Saturno y a Cronos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo vengo a desalinearme, vengo a quitarle el título y el poder a todo espíritu de Saturno sobre mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vengo a cambiar este día por el Shabbat de Cristo Jesús. Te vengo a llamar, Señor, como mi pastor y mi paz. Príncipe de paz regirá sobre mí, sobre mi vida y sobre mi casa en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Saturno o Cronos es el Dios que controla los tiempos humanos, controla el afán, activa la ansiedad en nosotros, potestad que se cree dueño de regir las constelaciones. El centro de operaciones del enemigo está en Saturno. ¿Qué espíritus están asociados? El espíritu de agitación, espíritu de crítica, espíritu de frustración, espíritu de intolerancia y espíritu de resentimiento. Como ya dejamos al descubierto qué fue consagrado el día sábado, vamos a leer lo que es el diseño del calendario de Dios. Eso está en Génesis capítulo 2 del 1 al 3 y dice su palabra. En el día del Señor fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Dios, bendijo y santificó este día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cristo es nuestra paz, por eso todos los días son de paz, Shabbat. Amén, aleluya. Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a hacer romper las actas con el pilar del poder eclesiástico. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomamos y nos revestimos de toda autoridad delegada desde el trono de la gracia para nuestras vidas, activando sus ángeles guerreros, ángeles, arcángeles y querubines que bajen, aten, encadenen a todo principado, toda potestad, todo entronamiento que se ha levantado en contra del poder eclesiástico, en contra de la iglesia. Y rompemos toda acta, todo título, todo edicto y sentencia que le da legalidad al enemigo para usar y destruir la iglesia. Hoy destruimos toda gente que tiene el enemigo para usar y destruir la iglesia a través de la deslealtad,
a través de mentiras, a través de engaños, a través de sordera, a través de ceguera espiritual, arrogancia, soberbia, orgullo, altivez, control y manipulación, egolatría, temor, avaricia, astucia, brujerías, hechicería, falsedad, adormecimiento y cualquier arma que quiera usar Satanás para influir y dañar el poder eclesiástico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ya habiendo roto las actas, le damos la orden a los ángeles que bajen, aten, encadenen a todo principado, toda potestad, de lo que hemos dejado al descubierto y lo lleven amarrados, encadenados a la profundidad del abismo y sin retorno y sin reemplazo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del cielo, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y hoy se decreta que toda estructura babilónica es derribada y la iglesia verdadera de Jesucristo se establece hasta el último rincón de Colombia y las naciones enteras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, los que se comunican o se conectan de acá de Colombia, por favor tomen atenta nota. Se está levantando otra vez una ola de violencia, ola de terrorismo, ola de mentiras, de que comienzan a arreglar las cosas, las situaciones a favor de unos pocos y dañan a muchos. Estemos orando por eso. Orar con el entendimiento y con la sabiduría de parte de Dios. Amén. Por favor, acompáñenme al libro o al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Ya ayer terminamos con el Evangelio de Juan, ahora vamos a seguir con el de Mateo, ¿no? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, fuego y revelación de su Santo Espíritu. Amén. Los antepasados de Jesús. Esta es la lista de antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac. Isaac fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara. Tamar fue la mamá. Fares fue el papá de Esrom. Esrom fue el papá de Ram. Ram fue el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Naasón. Naasón fue el papá de Salmón. Salmón fue el papá de Booz. Rahab fue la mamá. Booz fue el papá de Obed. Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. David fue el papá de Salomón. Y la mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abías. Abías fue el papá de Asaf. Asaf fue el papá de Josafat. Josafat fue el papá de Joram. Joram fue el papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés fue el papá de Amón. Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías, textualmente Joaquín, y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en el que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel. Salatiel fue el papá de Zorobabel. Zorobabel fue el papá de Abiud. Abiud fue el papá de Eliaquim. Eliaquim fue el papá de Azor. Azor fue el papá de Sadoc. Sadoc fue el papá de Aquim. Aquim fue el papá de Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar. Eleazar fue el papá de Matán. Matán fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús,
a quien se le conoce como el Mesías. Y dice el 17, escuchen muy bien y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la claridad para nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir Mateo capítulo 1? Entonces dice el 17, así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. ¿Cuántas generaciones tuyas tienes conocimiento? Muchos dicen, no, pues mi mamá fue madre soltera, yo no conozco a mi papá, y de mi mamá pues escasamente lo que me dijo de mi abuelito y mi abuelita, y de ahí yo no conozco más. Pero resulta que el Espíritu Santo, que es tan maravilloso y tan hermoso, si tú te dispones, puedes apartarte en un tiempo y pedirle la claridad al Espíritu Santo que te muestre qué cosas hay en tu genealogía o tus generaciones anteriores que te están dañando hoy en día. Si sientes que es así, ¿no? Si sientes que estás bien, este no es un tema para ti. Pero si dices, ay, yo no entiendo por qué me está pasando esta situación, yo no entiendo si mi mamá pasó por lo mismo, yo estoy pasando por lo mismo, pero yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Entonces hay que empezar a investigar en tu genealogía, en tus anteriores antepasados, qué situaciones se presentaron para que hoy en día estés pasando lo que estás pasando. Enfermedades, accidentes, dolencias, estrés, locura, Alzheimer, cánceres, problemas asintomáticos, tantas cuestiones que se presentan hoy en día, que eso vienen de nuestros antepasados. Amén. Viene la palabra que dice en el versículo 18, Mateo capítulo 1, nacimiento de Jesús el Mesías, gloria a Dios. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Además que no solamente era la vergüenza pública, era que a ella la cogían, aparte, la juzgaban entre todos, cada uno cogía una piedra y la mataban a pedradas. ¿Por qué? Porque como si tuvo relaciones sexuales antes de casarse, estuvo en fornicación, y la fornicación era castigada con muerte, y muerte a piedra. Por eso José la amaba, y él dijo, no, yo no la voy a difamar, yo no voy a decir nada, yo más bien la dejo quieta, y que Dios verá. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio, textualmente divorciarse de ella. En el Israel de esa época el matrimonio era legal incluso antes de ser consumado. ¿Sí ve que ya había un compromiso previo? Porque esa era la costumbre o la usanza de ese tiempo. Cuando un hombre y una mujer daban su palabra de noviazgo, noviazgo no implica besitos y manoseo, no, noviazgo implica conocerse con una amistad con propósito. Eso es un noviazgo, una amistad con propósito. Conocer cómo es la otra persona, mirar sus intereses, qué podemos hacer en común, pero de ahí no más. Él la respetó tanto que por eso se sintió mal en su corazón de saber de que ella está embarazada. ¿Cómo así que está embarazada si ella y yo no nos hemos casado? O sea, no le cabía en la cabeza al hombre. Además que en ese tiempo, aparte de ser una buena moral, también tenía que ver con machismo, pero eso era por guardar la descendencia. Por guardar la descendencia. Amén. Mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Jesús, ese nombre significa el Señor Yahvé salva. Eso significa Jesús.
el Señor Yahvé salva. Yahvé. Y de yuca, A, B pequeña, E y tilde en la E. Yahvé. Yahvé salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí ve? Jesús o Yeshua significa Yahvé salva. Gloria al Señor. Y que sí fue nuestro Salvador. Y se lo reveló el ángel antes de nacer Jesús. Y eso fue una fortaleza y un sello de que este hombre dijo, no, esta mujer, yo la estoy difamando en mi corazón, tengo que ser íntegro con ella. Y cómo vamos para allá. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel. Esa cita está en Isaías 7:14, que todos sabemos qué significa Dios con nosotros. Amén. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta. No tuvo relaciones con ella hasta. Después de que ella dio a luz un hijo, José le puso por nombre Jesús. ¿Sí ve? Todo matrimonio tiene una finalidad. Mucha gente raya en esto. No, pero es que la Virgen María es virgen. No, ella tuvo más familia. Porque esa es la finalidad de la mujer. Mire, el que tiene pensamientos malos va a decir, ay, no, ¿usted cómo va a difamar a la Virgen? No, ella fue virgen mientras estuvo en embarazo. Después de que tuvo a Jesús, ella tuvo su relación normal con José, su esposo, porque eran casados. Eso era algo natural, algo mandado por Dios, no era pecado. ¿Sí? Tuvieron más hijos, hijos e hijas, hermanos y hermanas de Jesús. Amén. Ya hasta ahí va el capítulo número 1 de Mateo. Entonces, démonos cuenta cómo Jesús y la genealogía de Jesús nos da claridad de que Él sí viene de la rama y de la raíz de David. La promesa que Dios le hizo a David. Que de tu rama saldrá uno que tenga la salvación para este mundo, para esta tierra, para estas personas. Pero ¿cuántas generaciones tuvieron que pasar? 14. Dios quiera, de verdad, yo le pido mucho a Dios que los que estén escuchando este mensaje sientan la necesidad de estudiar su genealogía, su árbol genealógico, para que comiencen a romper estructuras babilónicas, comiencen a romper mentiras, comiencen a romper maldiciones, comiencen a romper enfermedades, comiencen a romper tantas situaciones que a nosotros hoy en día nos están aquejando. Para la gloria y la honra del Señor, en la escuela de Estando Guerreros, que nunca me cansaré de hablar de la escuela, aprendimos el diseño de romper las actas del árbol genealógico, de los apellidos. Maldiciones que hay por el verbo, por robo, por violaciones, por estafa, por tantas cosas. Y tú no sabes si estás cargando con eso, como si estuvieras cargando una maleta bien grande. Pero es que toca romper. Amén. Por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 15, que este tiene poquitos versículos. Tiene 40 versículos nomás. Pero vamos a leerlo y vamos a estudiarlo. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos a los que se están uniendo en diferido para escuchar la lectura, porque esto es un devocional que estamos haciendo. Aquí no estamos predicando, es un devocional. Tú cuando haces un devocional, tú coges un versículo bíblico, lo lees y esperas que el Espíritu Santo te hable, oras, clamas, haces una alabanza y ya, arrancas tu día. Pero en este momento ya estamos arrancando a las 6 de la tarde. Lo contrario que nos han enseñado en todo lado. Amén. Gloria a Dios. La reunión en Jerusalén. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos. Ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Los hombres de Judea eran creyentes judíos. Estos estaban enseñando que la iglesia de Antioquía estaba equivocada al no imponer la circuncisión como requisito para ser salvo. ¿Sí? Ya empezaron a controvertir ahí. Porque como ellos no eran judíos, al no ser judíos,
ellos no tenían la circuncisión. Entonces estos hombres que estaban predicando decían, no, tenemos que enseñarle la circuncisión. Pero espere y verá lo que dice aquí Pablo más adelante. Pablo y Bernabé estaban en contra de la enseñanza y discutieron mucho con ellos porque por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. ¿Sí es lo que dice acá? Patrocinados por la iglesia. La iglesia le pagó a Pablo y a Bernabé muchos viajes. Y muchos pastores están por ahí haciendo con las uñas, buscando recursos para enriquecer la iglesia, y la iglesia llorando. Tenemos que volver al diseño original de la iglesia, donde unos con otros se apoyaban, y especialmente porque tenían el entendimiento de parte del Espíritu Santo de Dios, que debían de proveer para sus viajes. ¿Para qué? Para extender el reino. Gloria a Dios a los que se comprometen a extender el reino y proveer para eso. Gloria a Dios. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: escuchen muy bien lo que dijo Pedro. Hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles las buenas noticias de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso los que piensan y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Para estar con Jesús tú no necesitas ningún requerimiento o algún requisito especial para entrar a ser cristiano. Lo único es creer en tu corazón, hacer la oración de fe, como hicieron ellos, y al momento de escuchar la prédica de Pablo y Bernabé, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y eso mismo dijo Pedro. Cuando Pedro también estuvo en la casa de un varón que era como un coronel, teniente, estaba toda la familia reunida. Él simplemente lo que hizo fue hablar de Jesucristo y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te pone condiciones, no te pone requisitos, que tú tienes que ir a XY congregación, no. Cada uno nos va a dar un don diferente. Hay unos que son especiales en la alabanza, que le llaman los salmistas, ¿no? Hay otros que son más de guerra espiritual, como por lo menos los que estamos en la escuela de instructores guerreros. Gloria al Señor. Hay otros que están guiados a las misiones. Pero Dios a todos y cada uno de nosotros nos usa en el lugar donde Él te pone, donde está tu corazón, donde a ti te gusta estar. Amén. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga? Esa carga se refiere a la ley judía, de que tenían que circuncidarse, o si no, no se pueden llamar hijos de Dios. Imagínense. Que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. Entonces, todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron
sobre todas las enseñanzas milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Dios no pone pereque ni requisitos, Él no pone impedimento para que tú lo sigas. Y eso que eran hermanos que ya estaban predicando la palabra y ya querían meter requisitos. No es que si ellos van a ser judíos tienen que circuncidarse, si no, no pueden entrar. ¿Qué hizo Dios? Él no puso acepción de personas. Él envió su Santo Espíritu al que quiso, al que lo quiso recibir. Amén. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro, textualmente Simón, era otro nombre con que se le conocía al apóstol Pedro. Ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo sea posible. Esa cita está en Amós, capítulo 9, del 11 al 12. ¿Ven? Esto lo hizo saber desde el principio. Textualmente, cosas conocidas desde el principio. Isaías 45, 21. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos. Ahí sí, más bien, no comer nada contaminado que fue ofrecido a los ídolos. Que no cometan ninguna clase de pecado sexual. Que no coman carne de animales. Que hayan sido estrangulados ni coman sangre. Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. ¿Sí ven? No comer cosas que fueron consagradas a los ídolos, ni que fue sacrificada con dolor. Ellos se guardaban mucho de eso. ¿Ven? La carta para los que no son judíos dice: entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron a algunos hombres para que fueran a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabas, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quien van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron a Jerusalén, a Antioquía. Allí reunieron el grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Algunos manuscritos añaden que este versículo, pero Silas decidió quedarse allí. ¿Sí ven?
Silas decidió quedarse allí. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. Pablo y Bernabé se separan. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Mira aquí cuán importante en este versículo 39 lo que dice, que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo fuerte. Hermanos, yo quiero pedirles a ustedes mucho cuidado con esos desacuerdos que ustedes tengan con sus hermanos en su congregación, con sus hermanos de sangre, porque el enemigo se mete ahí para dañar ministerios. Gloria a Dios, Pablo y Silas, especialmente Silas, que era como anónimo hasta ahí, ya empezó a darse a conocer más, porque era la mano derecha y el acompañante de Pablo. Dos hombres que oraban, clamaban, ayunaban, tenían revelación del Espíritu Santo de Dios y pudieron seguir a otros lugares a llevar el mensaje con denuedo de salvación. Que tu vida sea un mensaje de salvación, que tu vida todavía se esté escribiendo con esa pluma dorada, para que tú puedas seguirle sirviendo a Dios con denuedo, con transparencia, con libertad, con amor, con justicia de parte del Espíritu Santo de Dios. Que Dios sea glorificándose en tu vida, usándote de la manera sobrenatural, de lo que tú nunca te has imaginado, de lo que tú nunca hubieras pensado, cómo Dios te puede usar, cómo Dios puede hacer cosas maravillosas contigo y para ti. Dios es maravilloso, Dios eterno, Dios poderoso, Dios omnipotente. Él te renueva día con día y te llena de favores y de justicia, porque Dios se glorifica grandemente. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos este día, viernes 13, ya siendo el sábado 14 de junio, y declarando libertad de parte del Padre Celestial para tu vida. Y así activando ángeles guardianes, ángeles guerreros y ángeles de avance, para que traigan botín de guerra a tus manos y pueda llegar esa provisión sobrenatural a tus arcas, a tu nevera, a tu alacena, a los compromisos económicos que tengas, que Dios sea proveyendo sobrenaturalmente. Escuché que día a una pastora muy famosa y decía: Dios me sustentó 6 años, que en mi billetera se multiplicaba el dinero de una manera sobrenatural. Ella simplemente lo que hacía era trabajar en la obra del Señor y Dios le proveía. Yo creo en un patrón que no nos deja en vergüenza, en un patrón que nos va a proveer sobrenaturalmente, que va a aparecer dinero, billete nuevo en tu billetera, así como lo hizo con ella, que levantó un ministerio también de fuego, de guerra espiritual, de poder, un ministerio donde dio claridad sobre las cárceles de cautiverio, donde fue testimonio vivo de que si hubo locura, esa locura se convierte en la realidad que es en Cristo Jesús. Un ministerio que hoy en día se mueve impresionantemente, aunque muchos no la llamen, no la busquen, pero otros sí la buscaremos y la llamaremos, porque sabemos que la presencia del Padre está con ella. Y así como proveyó en su vida, va a proveer para tu vida y para mi vida, para las arcas de tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchos dicen: pero es que Dios no ha hecho conmigo nada, Dios no me ha ayudado, yo no lo he visto, yo no lo he sentido.
qué poco lo conoces. Todos los días está contigo. Desde que tú respiras, tu respirar mismo dice, Yahweh, Yahweh, tu respirar no más. Nombra el nombre de Dios, Yahweh, el que sana, el Salvador, Jesucristo. Es lo único que puedo decir, porque Él es todopoderoso, maravilloso. Padre, yo te doy gracias, amado Cristo Jesús, por mis hermanos, por estas transmisiones de reino. Bendícelos por nombre, por apellido, bendice sus territorios, sus casas, su alacena, su nevera. Padre de la gloria, te doy gracias. Bendice sus hogares, bendice su entrada y su salida, sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Padre Santo Celestial, y guárdanos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Activando cúpulas de oro revestidas con diamante y carbunclo, poniendo ese muro y contramuro de fuego, de contención alrededor nuestro, para que nada nos toque, para que nada nos rastree, para que nada nos busque, ni le quitamos todo derecho legal al enemigo, para que no venga en contra de nosotros con el espíritu de Ariosh, que es la venganza. Quitamos todo ropaje, todo andamiaje de mentira, de falsedad, de orgullo, de vanagloria, y declaramos que en nuestras vidas se posiciona el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu del gozo, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre están en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así dándole gracias y gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Atando a Dios la venganza, el ataque contra ataque. Atando esos perros de Poseidón, Orión, Cancerbero, Letargo. No nos encuentran, no nos rastrean. Le prohibimos que busquen a nuestros hijos, nuestra descendencia. No tienen nada que ver con ellos. Y lo declaramos acá en la tierra ilegal, lo mismo que en el cielo ilegal, para que así mismo sea en vergüenza pública delante del trono de Dios y nos haga justicia propia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, amado Rey, y declaramos libertad, justicia y amor de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias, mis amados hermanos, les bendigo. Y recuerden, el domingo reunión de 8 a 10 de la mañana a través de Facebook por la Iglesia Internacional Tierra Buena. Recuerden compartir este video, dedito arriba, apóyennos en YouTube también mirando los videos. No pierden nada, al contrario, ganan mucho. Les bendecimos y declaramos libertad. Les bendecimos desde Tunjuelito para el mundo. Bendiciones. Feliz tarde. Bendiciones.